Buenas noches, bienvenidos a este podcast especial en el cual vamos a hablar de fantasía, libros, escritoras, mundos oscuros, reales, difíciles, mujeres fuertes. Y para hoy tenemos dos escritoras que están desde hace mucho tiempo escribiendo, pero quieren empezar a moverse por el mundo de los podcasts, por el mundo de las ondas. Y hoy con esta música tenemos a Olatz Aitziar. Muy buenas noches. Buenas. Estamos en la Euskal Encounter 33 y bueno, yo soy Nacho Hernández de Pixel Prefe Videojuegos. Y bueno, nos hemos organizado el tema de hacer la parte de podcasting en lo que es la Euskal Encounter 33 y ellas han venido a nuestra llamada para hablarnos de su arte y de todo lo comentado antes, ¿no? Un poquito lo que son esos mundos oscuros, esos mundos reales, esos mundos de mujeres fuertes y situaciones difíciles. Así que nada, hola, Cecilia, bienvenida, como decía. Hola, si te parece, podemos hablar un poquito primero de quiénes sois, cómo os conocisteis, antes de entrar en lo que es con vuestro arte per se. Claro, muchas gracias primero por invitarnos y por tener este espacio para nosotros también, nos hace mucha ilusión. Un placer, por supuesto. Sí, pues mira, nosotros somos escritoras. Yo escribo bajo el seudónimo de Eran Mineri y además escribimos fantasía. Entonces, nos conocimos ahora como 9 meses. Más o menos, sí. Más o menos. En septiembre, Sí. eso es. Y nos unimos a un grupo de escritura, de escritores de Bilbao que hemos fundado. Y a partir de ahí nos hemos coincidido también en la Asociación de Escritores de Baracaldo. Sí, en ABAC. En AEBAC, eso es. Y nada. Y para nuestros oyentes, básicamente este tipo de organizaciones lo que buscáis es compartir vuestro arte, conseguir ideas con el resto. Un poco primero de apoyo. Cuando empiezas a buscar a otros escritores o a otros grupos de escritores, más que nada es porque te encuentras sola en este mundo y quieres no solo referencias, sino también un poco de apoyo y un poco de entendimiento. Cuando escribes solo. Tu familia muchas veces ni siquiera te entiende, ya ni hablemos de parejas, amigos. Entonces, esta es una oportunidad para sociabilizar. Que mucha gente se cree que los escritores competimos entre nosotros, pero lo que queremos es como apoyo. Y ir a una asociación de este estilo es ver las realidades de otros escritores y unirte con ellos. Entiendo. Así que de esta manera, hace 9 meses os conocisteis. Sí. Ya habéis publicado las dos. Si te parece, Olatz, cuéntanos qué has publicado. Sí, curiosamente coincidimos las dos además en fechas. Yo he publicado un realismo mágico, una fantasía oscura, ubicada en 1600 en el Pirineo aragonés. Trata sobre la caza de brujas que ocurrió allí, que ya se sabe que en España no fue tan dura como en el resto de Europa, pero aún así sucedió. Entonces me centro en la historia de Mirene, que es una joven partera del pueblo, y de los asesinatos, los misterios que están ocurriendo dentro del pueblo. Muy bien, muy interesante basarse en una historia real y a partir de ahí crear una fantasía basada en hechos reales, pero que según el lector o la lectora avanza, va descubriendo misterios y cosas que ocurren. Correcto, utilizo mucho de la mitología, no solo la aragonesa, sino también la vasca, que al final es lo que me pilla más cerca, y me sorprendió un poco las similitudes que había entre ambas. Entonces, muchos de los seres mitológicos tenían su contraparte en la mitología aragonesa. Entonces, me gustó mucho explorar y estudiar ese trasfondo. ¿Y tú, Iciar? Yo tengo 2 libros publicados. Uno es La canción del bosque, El despertar de la bruja. Es un libro de fantasía épica, bastante oscuro también. Y el otro es Beltesta, Pacto con la muerte. Este es más juvenil, pero es una fantasía urbana también oscura. Me centro en fantasía oscura. Nos gusta ambas. Sí, es lo que nos va a las dos, además. ¿Os gusta ese tipo de fantasía en la cual la imaginación vuela y podéis tomar pedazos, ¿no?, de cosas reales, de cosas que habéis vivido, incluso ponerlos los personajes, pero también motivación a lo mejor de los autores que han hecho de la fantasía, porque a lo mejor Tolkien, pongamos, o George R.R. Martin o alguna que otra escritora que os haya a lo mejor inspirado para ello? Sí, en mi caso, por ejemplo, Laura Gallego me enseñó que existe un nicho para las escritoras españolas de fantasía. Hasta ese momento yo en mi no caso, sabía. También Laura Gallego es como... El referente. Claro, siempre tienes muchos referentes extranjeros, pero españoles no tienes tantos. Y cuando eres pequeña ves a una escritora
de aquí, española, que tiene un hueco grande en la fantasía, dices, jo, yo quiero ser otra de ellas, o sea, yo quiero estar ahí con ella. ¿Y qué os motivó a escribir? En mi caso empecé a escribir a los 8 años y a los 12 empecé a ganar algunos concursos, pero no tenía confianza suficiente. Entonces dejé de escribir buen espacio. Más que dejar de escribir, dejé de intentar publicar o demás, como por el espacio de 20 años aproximadamente. Y este año pasado me planté, me dije, es mi momento y volví a retomarlo todo. Claro, había perdido mucho. Me he dedicado más de un año a volver a formarme, a estudiar. Y bueno, yo ya lo tenía claro desde el principio que mi vida eran las letras, ahora lo reafirmo, vuelvo a sentirme yo. Necesitas un poco de tiempo, ¿no? Para volverte a encontrar a ti misma, el momento en el cual a veces Sí. pues no estamos, creemos no estar listos para ello y de repente aparece esa energía, incluso a veces traída incluso de la ira, ¿no? De por qué no. Correcto. Y has Te tirado de arrastra ahí. la vida, te arrastra la vida y en ese momento en el que acabas de terminar los estudios, que te han prometido que ibas a tener un trabajo estable, que ibas a tener una vida bien después de haber estudiado tanto, como tú mismo dices, empezó a embargarme una ira, una tristeza, una depresión y esto me ha salvado. Entonces, vamos, como terapia también, genial. Pero bueno, es volver a encontrarme con aquello que realmente me fascinaba y que dejé de lado porque la familia me indicaba que con esto no se iba a ganar dinero. Y es verdad, no se gana dinero, pero Se gana Se ganan otras alma. cosas. Se gana alma. ¿Y tú, Iciar? El ¿Qué es lo que Limpieza te es un motiva? poco parecido al de Olatz. Yo empecé ganando un concurso que no pensaba que iba a haber ganado para nada y a partir de ahí dije, uy, esto se me da bien. Y empecé a crear historias. Mis compañeros de clase les gustaba, los leía y a mí me hacía feliz que la gente los disfrutase. Y dije, jo, yo tengo que seguir haciendo esto, que la gente disfruta. Y seguí escribiendo hasta que, bueno, publiqué con una editorial. Acabé con muy mala experiencia, tuve un bajón muy grande con ellos y dejé de escribir. Estuve como 3 años que no escribí y me faltaba algo, tenía como una cosilla de que me faltaba algo. Y bueno, la canción del bosque, me puse a volver a escribir sobre ello y ahí es cuando dije, esto no lo puedo dejar, no, tengo que pelear para que no me vuelva a dar este bajón y seguir para adelante. Y ahora pues en eso estoy. A veces lo que es el mundo, ¿no? de la escritura, de las artes, ¿no? Es complicado porque al final es algo que llena al autor, al artista, ¿no? A la autora, al artista, por supuesto. Pero también desgraciadamente es un negocio, ¿no? Y muchas veces terceras personas, como a lo mejor te pasó en tu caso, como puede ser con esa editorial, te afectó de tal manera, Ciar, que te hizo parar algo que es parte de tu alma, ¿no? Y además limitando tu creatividad de tal manera que estuviste 3 años sin escribir. Es muy injusto. Muy injusto, pero bueno, ya lo veo de otra forma. Ya no me enfoco tanto en las editoriales, tal. Ahora ya escribo porque a mí me gusta, porque yo quiero y ya una vez he terminado y considero que está bien, lo publico para quien quiera disfrutarlo. Ya no me obsesiono con ese publicar, hacerme famosa o tal. No, ya es hobby, que es lo que yo quería. Yo creo que es algo muy importante, sobre todo a la hora de hacer un arte, ya sea cual sea, ¿no? Sí, Ya sea disfrutarlo. pintar, escribir. En ese sentido, lo importante es que te llene el alma y si ya algo lleva, pues, Eso es. pues Pues ya bienvenido pa'lante. sea, ¿verdad? Con los mundos artísticos, como has dicho tú antes, te alimenta el alma. No Sí. es el alimento real, bueno, ya llegará. Te lo da el trabajo real. Y entonces acabas tú, ¿es tu primer libro que acabas de publicar? A ver, Porque yo voy a... Sí. Itziar, creo que 2 o 3 libros me dijiste antes fuera de micrófono. Llevo 2 libros escritos y un cuentito infantil y estoy trabajando ahora en nuevos proyectos. Vale. ¿Y tú, Olatz, perdona? A mí me ocurre que el año pasado firmé contrato con una editorial que va a llegar en septiembre, pero están tardando tanto en llegar a publicar que me ha dado tiempo a sacar este autopublicado. El motivo fue porque quería probar las dos vertientes. Había escuchado en muchas ocasiones de otros escritores precisamente la desgana o no sé, la decepción de las editoriales frente a los autopublicados. Entonces quise probar las dos cosas, a ver qué tal. Y ahora que va a llegar en septiembre es que por fin puedo realmente llegar a entender esto.
Me lo vais a perdonar a aquellos que nos estéis escuchando porque aquí estamos en directo en la Euskal Encuentro 33 grabando este podcast sobre mundos fantásticos y como ya sabéis la Euskal Encuentro 33 son más de 3.000 personas las cuales pues están jugando, están creando, están divirtiéndose y ahora mismo no sé por qué están pitando. Creo que se va a quedar desgraciadamente grabado en el podcast, pero no nos pitan a nosotros, no. Están pitando a alguien, por fin ya parece que la cosa se ha calmado, así que continuemos con la entrevista. Continuemos con Olatz. Háblanos un poco de tu libro. Mi libro empecé a publicarlo en Wattpad, que para los que no lo conozcan es una plataforma de escritura online, es gratuita, también anima un poco a los escritores noveles a empezar a escribir y a darse a conocer. Para mí fue muy importante, yo siempre voy a defender este espacio, aunque a muchos escritores lo menosprecian, porque nos da el coraje a las que somos tímidas o acabamos de empezar para mostrar nuestro trabajo de manera pública. Entonces, allí empecé, capítulo a capítulo, vi que gustaba, empezó a ganar bastantes concursos, creo que tiene ya 14 ganados, y de ahí ya di el salto. Tenía muy claro que iba a ser además una novela corta, no tiene más que 200 páginas, pero no creo que necesite de más. Es una historia que empieza y acaba con un objetivo muy claro, y cumplió exactamente lo que yo quería, así que no puedo estar más contenta. Además es muy cañera todo el rato, constantemente, taca, taca, taca. Claro, porque aquí como podéis imaginaros, Itziar y Olatz se conocieron hace 9 meses y obviamente han intercambiado obras. Sí. Como decías, ¿no? Autores autopublicables, ¿lo habías dicho ese concepto? Sí, los autores autopublicados son aquellos que hacen todo el trabajo por sí mismos, no solo escriben, contratan o no a correctores, lo hacen ellos también, hacen la maquetación, hacen la promoción, la distribución. Lo que haría una editorial, básicamente, pero te encargas de hacerlo tú. Luego lo puedes subir a Amazon o alguna otra plataforma diferente y eso es autopublicado al final. Sí, además, incluso tienes que buscar una imprenta. Sí, también. Y nosotros, gracias a la asociación de AEBAC, pues ya tenemos una imprenta y eso es una cosa menos de la que nos tenemos que preocupar, todo hay que decirlo. Mira, oye, muy bien. Y tú, Itziar, ella ha comentado que empezó a publicar en esta plataforma, también la conocías tú. Bueno, antes hablaba de que amigos incluso tuyos, ¿no? Ha escrito para amigos tuyos. Sí. Del instituto, del colegio, sí, de la universidad. Del instituto, sí, eso es. ¿Y cómo te abriste de esa manera? A ver, yo ya desde pequeña apuntaba maneras, ya sabían que era muy fantasiosa, que me gustaba todo ese mundillo, entonces tampoco les chocó que apareciese ahí diciendo, tengo una obra, toma, ¿quieres leerla? Es que estoy sorprendido, lo digo esto, porque antes de entrar en el micrófono ella decía que era muy tímida, pero claro, si de repente comparte su arte con el resto, no hay mayor, ¿sabes? De hecho, he ido prueba. perdiendo. A los del cole, como pues, eran mi único círculo social, pues yo les enseñaba porque eran mis amigos. Luego en el instituto, bueno, algunos sí, algunos no. Luego ya no he ido enseñando, he ido perdiendo cada vez menos. A raíz, o sea, perdiendo timidez, dices, ¿no? No, he perdido el confianza. enseñar, confianza, básicamente. Y mi pregunta es a raíz de lo de la editorial esta, ¿o? Sí influyó bastante. Sí que ya de antes me costaba más, pero a partir de ahí influyó bastante. También te expones mucho más de lo que se cree. Cuando autopublicas, y claro, tú has hecho todo, duele el doble si alguien te critica o cree que tu obra no ha llegado a sus estándares. Porque muchas veces además nos encontramos con opiniones que no tienen nada que ver con nuestra obra, sino con lo que ellos esperaban de nuestra obra. Sí, suele pasar. Y además que todo el mundo dice, no, algunos escritores no ponen de su parte, o sea, no ponen su alma en el libro, como digo yo. Sí, siempre se pone algo tuyo en el libro. El arte es subjetivo, desde luego. Hay cosas objetivas, a la hora, pues, gramáticamente hablando, evidentemente todos estamos de acuerdo que si escribes con B algo que tiene que ser con V es una rata. Y sí, las reglas son las reglas. Exactamente. Pero luego el estilo es lo que realmente nos está costando a todos los escritores encontrarnos. Cuando has dicho antes lo de pues J.R. Martin o J.K. Rowling, cualquier escritor tiene su propio estilo y cuando se le busca y se le leen sus obras es precisamente por ese estilo. Con autores noveles como nosotros que acabamos de empezar, ese estilo no está tan marcado todavía. Entonces, buscar nuestra voz lleva tiempo. Y eso lleva varios intentos, sí. Es difícil muchas veces, ¿no? Abrirte al mundo y que no guste, pero es parte también un poco de la experiencia y sobre todo también parte para aprender a quererte, a no siempre escuchar lo que dice la gente, hacer lo que te gusta y tirar para adelante.
Nosotros, en nuestro podcast de Pixel Preferido de Juegos, estamos muy abiertos también a lo que son. En el mundo de los videojuegos, como mucha parte de los mundos, hay gente que. Pues muy hater, ¿no? Y a lo mejor Sí. no está de acuerdo, es muy pasional, ¿no? El que si uno es más de Nintendo, otros de Sony y demás. Entonces hay mucho hater y muchas veces hemos tenido mensajes desagradables que, bueno, pues es tu opinión. Mientras no entres en el insulto, me parece todo correcto. Pero respeto tu opinión. No es agradable leerlo, pero oye, no vamos a dejar de hacer el podcast porque tú opines de forma diferente. ¿Por qué? Porque nos llena. Y de esa manera vosotras habéis tras algunas que, por ejemplo, las críticas que te has tenido tú, Iciar, al final has mordido los dientes y has dicho para adelante porque es lo que me gusta a mí. Eso es. Al final te pesa. Es lo que te gusta. Obviamente no puedes gustarle a todo el mundo, no todo el mundo va a encajar. Sí que es cierto que ya he ido conociendo un poco más el público. Ya me voy acercando más a quien creo que le puede llegar a gustar la obra. Porque claro, no es lo mismo una obra oscura que a alguien que le gusta el vainilla, como digo yo, ¿no? El romance vainilla. Pues no le va a gustar mi obra, obviamente. Entonces tú ya vas aprendiendo también como escritora a quién se lo tienes que hacer, a quién no y todo. Nos ocurre también, seguro que a ti también te ha pasado, Itziar, que cuando vas con tu obra de fantasía, automáticamente te la tachan como si fuera infantil. Sí. Hemos dicho que es una fantasía oscura, o sea, hay violaciones, hay sexo, hay matanzas, hay guerras, o sea, no es para niños precisamente. Pero el público al que accedemos, por lo general, ya nos tacha automáticamente como un género menor. Entonces, encontrar también nuestro nicho cuesta bastante. Me sorprende, porque claro, a mí me gusta mucho el mundo de fantasía. Yo de pequeño pensaba que el Señor de los Anillos era un juego de rol, no digo más. O sea, que yo hasta que a lo mejor maduré un poco para entender que eran libros, que en un mundo que se había creado, ¿no? Y que luego además ha tenido tanta repercusión en el mundo de los videojuegos. Perdón. En los videojuegos está más marcado que la fantasía es para adultos. Por ejemplo, tú un Baldur's Gate o El Señor de los Anillos o juegos así, nadie va a pensar que es juvenil. En cambio, en los libros, no sé por qué, dicen fantasía, va, juvenil, ya está. Curioso, yo no estoy tan metido en el mundo de escribir como vosotras, ni tengo ningún tipo de contacto con comunidad, ¿no? De artistas que escriben libros, de escritores o escritoras. Entonces me sorprende un poco que la gente lo vea un poco así, porque yo ahora mismo, como os he comentado antes fuera de micrófono, soy muy malo para los nombres, para las fechas y para los números. Tengo un montón de libros de fantasía en casa, por ejemplo, el último lo compré hace bastante, era una trilogía, una especie de asesino ninja que tenía no sé qué historias de poder, no me acuerdo exactamente el nombre. Y era rollo fantasía, y en ningún momento yo cuando fui a la tienda con 33 años me sentí como estos para niños, en absoluto. Entonces, a lo mejor es que estáis demasiado metidas en ese rollo de escritores. Yo lo digo desde fuera con totalmente mi subjetividad, en el sentido de que yo lo veo desde fuera y claro, me sorprende. Yo no conozco ese tipo de opinión. Puedo entender la opinión que me afecta a mí, que es la de los videojuegos son para niños. Pero es que eso es tan ya paleolítico Sí, se quedó y así. tan tontorrón que es que no. Me sorprende bastante lo que me habéis dicho. Entonces, a lo mejor, no sé, distanciaros de ese tipo. O sea, no podéis distanciar porque queréis estar en esa comunidad. Pero ignorar por completo, ¿no? Un poco ese. Ignoramos, pero por ejemplo la semana pasada estuve en una boda y cuando hablabas sobre tus obras, al menos en mi caso, pues automáticamente perdías el interés de ellos. Ni siquiera te decían, no, pues no es de novela negra, no es policíaca. Ya está, se marchaban y dices, pero bueno, oye, que déjame, que tengo mis misterios y mis muertes y mis asesinatos. Ya, pero claro, no es tan basado en un asesinato sueco de hace 10 años. Exacto. Ya, entiendo un poquito. Que además, siendo vascas, pues ya como que además aquí hay mucha más cultura de precisamente este tipo de libros y cuesta que te tengan en cuenta. O sea, esto es un poco aquí en Euskadi, ¿cómo funciona? ¿Y en el resto de España qué pasa? ¿Habéis hecho algún contacto o qué? Que triunfa más el romance, incluso por el sur más la fantasía, fíjate lo que te digo. Sí, yo creo, opino igual, sí. Aquí no sales de la novela negra, tú vas a las ferias de Bilbao y la mayoría de libros son novela negra.
o Y romance. venden. O sea, quiero decirte, no Sí, es sí, que todo el copen en el mundo mercado compra. ni nada, es que realmente hay interés en este Sí, sí. tipo de novelas. No hay tanta Debe de ser el fantasía. tiempo. Puede ser, puede ser. Entonces, a lo mejor, bueno, no, porque yo vivo en Praga y en Praga hace un tiempo similar aquí. De verdad, llueve, hace verano y son 25 grados, llueve de repente, luego hace sol, etcétera. Es un poco similar a esto. Y allí hay mucha producción de todo tipo. O sea que. Yo, Es claro. culpa de las editoriales también, que promocionan y que no. Al final, en España, las editoriales, algunas se centran mucho en romance, sobre todo, que es lo que más venden, y no dejan. Y la fantasía solo la cogen de extranjeros. Entonces, al final, tampoco tú llegas a vender fantasía nacional y la gente pues no termina de comprar fantasía y se compran otras novelas. Y de romance, ahora que lo has sacado, lo que más les interesa es que tengan spicy. Spicy, ¿te refieres un poco de erotismo o algo así? Correcto. No, un poco no, un mucho. Sexo duro. Sí, a cualquier edad. Sí, Además, 3 o escenas sea, a lo largo del libro mínimo. Ok. Yo creo que en ese punto sería bueno, por lo que he comentado antes del blog este erótico que tenía. Estás perdiendo la sí, oportunidad. Estoy perdiendo dinero, pero claro, yo soy bueno en esas escenas, pero no en lo que pasa entre medias. A lo mejor habría que combinarnos. Eso hacemos un entre todos. que combinarnos, cada uno haga su parte, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí en la Euskal Encontre 33, este también es un buen lugar para hacer un podcast, pero también habéis conocido más gente aquí porque hay un canal de Discord en el cual os podéis poner en contacto con gente que tenga vuestros mismos gustos. ¿Habéis explorado esa oportunidad, esa posibilidad aquí en la Euskal? Yo sé que hay algún otro escritor, pero ya te he dicho que soy bastante tímida y me ha dado mucho canguelo acercarme y decirle: hola, soy Itziar, yo también escribo. Ok. Y hola? yo soy una atrevida y voy donde todo el mundo. A ver, sí que me he puesto en contacto, por ejemplo, con otros escritores que conocía de fuera y que sé que vienen a estos eventos. Y luego soy de los que todos los años participo en el relato corto que tienen aquí en la Euskal Encounter, que no he ganado todavía y que espero que este año gane. Bueno, o sea que te has presentado ya. Siempre. Cuéntanos un poquito más sobre lo del relato corto. Pues el relato tiene que ser escrito en menos de 1000 palabras y la temática era el buen corazón o lo humano. Supongo que en contraparte a todas estas historias del fin del mundo, la inteligencia artificial nos va a acabar a todos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la historia la he utilizado, no he negado que va a haber un fin del mundo, una inteligencia artificial, pero la he modificado para que se humanice. En este caso, para que las pérdidas de los seres humanos, sean capaces de encontrar en la inteligencia artificial un símil al humano que han perdido, al compañero. Y esto ocurre además dentro de la Euskal Party dentro de 40 años. Entonces, Bueno. los amigos que han quedado para pasarse el juego y que no lo han conseguido hacer en 40 años, en 40 Euskal Parties, pues cuando una fallece, la convierten en un robot con inteligencia artificial y sigue jugando con Qué ellos. interesante. Sí. Y qué creepy a la vez. Un poco raro, Es sí. fantasía oscura. Bien, bien. Pero me parece muy interesante y desde luego no lo digo en plan negativo, lo de creepy. A mí me gusta ese rollo de vuelta de tuerca que de repente no te la esperas. Sí. La cuestión es los límites de la ética. Un buen relato corto tiene no solo que entretener, sino también hacerte pensar, hacerte reflexionar sobre eso estaría bien, estaría mal. Por un lado, ayudaría a las personas que se sienten solos a no estar tan solos. Por otro lado, esa persona realmente ha dejado de existir. ¿Hasta qué punto estás violando su memoria? Entonces, bueno, eso Sí, me lo he pasado pensarlo. bien. Querría ella, ¿no?, que ser convertida en una inteligencia artificial o no. Correcto. Es egoísta, ¿no? Incluso el pedir que porque eches de menos a tu amiga, fuerces esa situación en la cual, pues incluso la estás violando a su alma. Correcto. En este caso yo creo que siempre es el consentimiento, igual que la eutanasia, igual que el resto de normas que pueden remover conciencias, es al final, si la persona no quiere o no accede a eso, no se debería de realizar. ¿Y tú, Itziar, te has animado o no? Yo no me he animado, no. El estar aquí presente y que no lo he llevado bien todavía. Poco a poco, ¿eh? ¿Es tu primer año aquí en...? No, llevo más. Pero yo vengo aquí normalmente a jugar, a estar con los videojuegos. Yo me desconecto. Esto es como mis 5 días para no escribir, desconectar y vacaciones. Lo que pasa es que Olach me está llevando al mal camino y creo que ya no van a ser 5 días de desconexión, sino 3, porque me voy a tener que estar haciendo la... Bueno, mira, yo como me gustan mucho los videojuegos, un poco de videojuego llamado Pixel Perfect Videojuegos,
Tengo que preguntar, ¿a qué estás jugando? Yo ahora mismo estoy con mi pareja jugando al Baldur's Gate. Mira qué bien. Por mi cuenta estoy jugando al Octopath. Octopath Traveler, muy rico. Qué bonito es. Y con unos amigos hemos puesto ahora. Vamos a poner a jugar a Legion TD, un juego nuevo ahora que está. ¿Y tú las juegas o...? No, me temo que no. Como mucho el Zelda y además me quedé parada en el malo final porque no entiendo el sentido de matarlo. O sea, yo lo que quiero es la experiencia del viaje. Así que siempre me quedo a las puertas del castillo y lo dejo. Bueno, es interesante. Yo iría por Ganon siempre, pero oye, cada uno es como es. Si tu decisión es no acabar con ese tirano, tú misma. Muy mal, muy mal, muy mal. No, yo soy del profesor Layton y cosas así. Soy Eso muy, también soy está muy muy suave. bien, me gusta. Bueno, no pasa nada. Lo bonito de los videojuegos al final es que hay variedad para todo el mundo y para dar y tomar. Y bueno, antes de ir acabando con el tema del podcast, para alguien que a lo mejor, ¿qué le dirías a vuestra pequeña yo? O a alguien que a lo mejor quisiera aprender, empezar, ¿qué le dirías, por ejemplo, ¿Qué Itziar? te diría? Que se centre en él, o sea, que no piense en nada sobre alrededor, que no piense en lo que le dice nadie ni nada, que escriba lo que esa persona quiera, que continúe, que aunque lo vea, que piense que es una mierda lo que ha escrito, él siga, y siga, y siga, y siga, y siga trabajando, y a la larga ya, pues al final, pues conseguiremos, pues se consigue lo que quieres. Sí, es que al final cuando empiezas pues eso, a escribir, normalmente lo haces por gusto, por interés. Y a medida que vas avanzando, quieres que los demás te lean y empiezas a investigar mercados, a ver qué es lo que más se vende, qué es la historia que más gustaría. Y eso no es disfrutar de la escritura. Entonces, lo que ha dicho Itziar, y yo añadiría más de sigue escribiendo. Es que lo primero que vas a escribir va a ser malísimo. Y da igual, tiene que ser malo. Porque luego tienes que mejorar. Aprendes de ello, eso es. Tú ves los errores, sí, al final es eso, es seguir, seguir, seguir y seguir. Todo el Esa rato. primera historia seguramente le tengas muchísimo cariño, pero no es el momento. Entonces, sigue adelante, sigue escribiendo y ya llegará ese momento. Bueno, pues nada, si os parece ya, hola, Itziar, nos vamos despidiendo de este podcast. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Fantasioso, místico, entre amigos, recién conocidos, si os parece? Me gusta, me gusta. Y nada, para que aquella gente que nos escuche aquí en la Euskal Encuentro 33, volvemos a repetir el nombre de vuestros libros. Beltesta, Un pacto con la muerte, y La canción del bosque, El despertar de la bruja, con el seudónimo de IJ Verasturi. Vale, lo pueden encontrar todo el mundo por internet, En imagino. Amazon está perfectamente. Vale, ¿y hacéis algún sneak peek de estos en plan descripción o a veces hacéis algo en blogs y pequeñas historias y demás? ¿Microrelatos quieres decir? o? Sí, como hacía yo con mis cositas. Sí, en mi caso yo tengo mi propia página web y allí sí que subo algunas cositas y luego en todas estas plataformas de redes de publicación. ¿Qué Wattpad, página es? Inkit, ¿Cómo se llama? eranmineri.com Ok. y luego Inkit, Inspire y todos estos que también. Yo estoy trabajando en la página web, todavía no está. Y nada, yo de momento en Amazon podéis encontrar, y luego Instagram, que es Verasturi Books, TikTok es lo mismo. De momento en esos. Muy bien, ¿y Olatz, tu libro? Mi libro es El Rincón, con Eran Mineri. También se puede encontrar en Amazon y luego hago cajitas literarias que podéis comprar a través de mi página web. Pues muy bien, muchísimas gracias por haberos pasado, muchísimas gracias por vuestro tiempo y desde luego por contarnos y hablaros un poquito de vuestra alma, ¿no?, en este podcast. Ya sabéis, amiguetes de Euskal Encounter, en esta edición 33 tenemos la zona de podcasting, en el cual pues hacemos entrevistas, intentamos que la gente se una, ¿no?, a este maravilloso mundo del podcasting, y hemos tenido tanto a Olatz como a Itziar en este podcast hablándonos de su arte y de sus sentimientos, y se han abierto un poquito su alma a nosotros y nos ha encantado. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a las dos por haberos pasado y bueno, nos vemos por las redes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.